Bueno, vamos a intentar poner un poco de orden en la última clase, que ha sido especialmente llena de conceptos y de mucha información. Vamos a hacer que esa información parezca más conocimiento, es decir, que tenga más un orden sistemático. En el fondo tenía, pero hay quizá, yo creo que fijar más la trayectoria con la que vimos el pensamiento de Aristóteles, lo básico del pensamiento de Aristóteles en la clase anterior. Ante todo, lo que he dejado muy claro desde el comienzo es que lo que estamos haciendo es una interpretación de Aristóteles. Estamos interpretando a Aristóteles desde la filosofía de la razón vital, lo cual implica la primera conclusión a la que hemos llegado en la última clase es que hay cuatro reducciones de la realidad. Por realidad entendemos la realidad verdadera, es decir, la vida, mi vida, aquí ahora, así como la interpreta Ortega y Gasset, Julián Marías, es decir, la vida según la razón vital. Lo que hemos visto como primera reducción es el interpretar que lo que hay no es mi vida, sino la physis, la naturaleza. Ese era el horizonte de realidad del pensamiento griego. Por otra, hemos intentado entender qué era physis y hemos justificado precisamente que las primeras metafísicas consistían en buscar un principio y un fin de la physis, un erge y un telos. Y precisamente los primeros filósofos eran en gran parte fisiólogos, naturalistas, entendían que los principios de la naturaleza fueran elementos, y ahí en fuerzas extrañas que a veces se han llamado amor, odio, se creaba prácticamente los elementos, las formas que componían la physis, la naturaleza, y que por ello le permitía a la naturaleza tener un orden, y por ello un principio y un fin, un arge y un telos. Hemos visto, por otra parte, que la función de Parménides, que es fundamental en toda la historia de la filosofía, porque conceptúa la physis para comprenderla con un concepto que pretende abarcar toda la amplitud de la physis. Ese concepto es el ser. Ahora bien, nos hemos dado cuenta que, sin embargo, ese concepto no abarca, no comprende toda la amplitud de la physis, porque precisamente el ser es estático. Parménides busca aquella propiedad esencial a toda la physis. En otras palabras, busca en qué consiste, cuál es la verdadera existencia de la physis. Y llega a entender que más allá del movimiento, más allá de todo tipo de cambio, lo que hay es el ser. Es decir, que toda realidad es tanto cuando está viva o está muerta, es cuando se mueve, cuando cambia, cuando se compone o se destruye. Siempre es. Para pensar, siempre puedo pensar a partir del ser, de suerte que la propiedad principal de la naturaleza, de la physis, aquello que consigue abarcarla de forma absoluta, completa, es el ser. Y sin embargo, ser no quiere decir physis. Eso lo señala Julián Marías, diciendo precisamente que cuando hablamos de ser, hablamos de un principio que es intelectual, es de la razón, del intelecto. El ser no mueve la physis, sino precisamente es la visión intelectual que tenemos de ella, prescindiendo precisamente de elementos de ellas como es el movimiento. De hecho, una vez que decimos que todo es, cada elemento del ser es ente. Ente es el participio pasado del verbo ser. Toon es el participio de einai, to einai, del verbo ser. Entonces, prácticamente lo que nos está diciendo Parménides, que cada objeto es lo que es. Más allá de que un vaso es lo que se mueve, es aquello que nos permite beber, es aquello que podemos estrellar contra una pared. Más allá de cualquier movimiento o acontecer de un objeto, en este caso el vaso, sabemos que el vaso es algo, es. Entonces,
el ente quiere decir lo que es, y es la definición más universal de la realidad. ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué estamos envueltos en esa tarea tan extraña que nos lleva a buscar principios últimos de la realidad? Y por realidad, por lo que verdaderamente hay, hemos entendido physis, es sucesivamente el ser o ente. Pues porque la vida, nos muestra Ortega, tiene una pretensión de sentido último con respecto a sí misma. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la vida es la totalidad, porque yo pretendo comprender quién soy en vista de todo lo que hay. Entonces todo lo que hay, ante todo, adquiere una forma de totalidad. Es todo ante mí, porque yo, frente a ese todo, tengo que saber quién soy. Eso no lo entendían los griegos, pero intentaban de todas formas dar satisfacción a la vida, si así podemos hablar. Buscaban precisamente comprender esa totalidad. Ahora bien, todo conocimiento se da a raíz de un proyecto, de una pretensión. Yo pretendo comprender. Los griegos no entendían que lo que pretendo comprender es quién soy, de suerte que todo lo que hay es lo que me rodea, me circunda, es mi circunstancia. Circunstancia es todo lo que permite que yo me encuentre. Yo me encuentro con una silla, con mi cuerpo, con mis neuronas, con un vaso, con la historia entera, porque yo pretendo saber quién soy, de suerte que lo que hay es totalidad. Por ello, la metafísica es un quehacer auténtico de la vida humana, porque la vida, podríamos decir, es intrínsecamente metafísica. Busca un principio y un fin, busca un sentido a sí misma. Bien, pues por eso los griegos entienden que hay que buscar la totalidad, que hay que comprender la totalidad, y por ello la primera imagen que tiene de la totalidad es physis. Sucesivamente, repito, mediante un principio de abstracción intelectual, Parménides nos dirá que es el ser, y que por ello cada cosa es ente, que lo que es el principio. Todo tiene, para ser pensado, vivido, mirado, gozado de alguna manera, tiene que ser. El camino de no ser es completamente imposible. Bien, a raíz de ese alcance intelectual hemos intentado ver cómo el ser, cómo la entidad, como forma estática de la naturaleza, como forma omniabarcante de la naturaleza, tiene que disgregarse, romperse, hacer que en vista del ser se pueda comprender la physis, porque por debajo sigue habiendo la physis, pero ahora tenemos una idea verdadera de lo que es la physis, el ser. La filosofía de Platón la hemos recorrido precisamente mirando cómo consigue adaptar la idea del ente a la comprensión de la multiplicidad fluyente, infinita de la physis. De ahí su teoría de las ideas. Ahora bien, el ser rechaza de lo físico, de la physis, el movimiento. El movimiento en griego tenía dos acepciones, dos nombres, kinesis y metabolé. Kinesis era todo movimiento espacial, temporal, cualitativo, cantitativo. Metabolé era un concepto ya más profundo, implicaba la muerte en la generación, es decir, la destrucción de la realidad en la generación de la realidad, era el movimiento más radical. Pues mediante el concepto de ente se consigue superar todos esos problemas, porque la realidad, más allá de todo el movimiento que presenta la physis, es ente, es decir, la physis puede adecuarse a un concepto, y la adecuación de la physis a ese concepto resulta que brota el concepto de verdad. Ahora bien, estáis entendiendo que yo estoy diciendo que a la adecuación de la physis a ese concepto, no a la inversa. Es decir, parece que lo que está haciendo Parménides no es intentar que el concepto pueda adecuarse a la physis, sino él busca un concepto que pueda comprender la totalidad de la physis, y sin embargo prescinde de un elemento suyo fundamental, que es el movimiento. Por eso el ente es la forma inmutable, como dice el mismo Parménides. Las acepciones del ente son la inmutabilidad, es inmóvil, es imperecedero, lo abarca todo, no tiene fin, y es perfecto, es como una esfera.
y sin embargo, siendo tan perfecto, tan omniabarcante, digamos que lo que rechaza precisamente de la fisis es su supuesta imperfección, es el movimiento. ¿Por qué rechaza el movimiento? Porque el movimiento es difícil atraparlo mediante el concepto. Cuando yo digo, por ejemplo, dolor, pues el dolor puede haber desaparecido, mi dolor. O el dolor doliente no es el mismo dolor que el dolor conceptuado. Incluso el mismo momento en que estoy conceptuando el dolor ya es distinto del dolor doliente. Hay muchos filósofos que captan la fluidez de la realidad. Uno de los primeros es Heráclito, que se opone en cierto modo a Parménides, dice que todo fluye, pantarei, todo fluye. Pero si pensamos en Unamuno, que dice que la vida ya entendía, después de tanto existencialismo del siglo XIX, entendía que la realidad a descubrir tenía que ser la vida, la existencia, que aquello en que le va el hombre, la vida misma, pues su mismo existir. Entonces entendía que la vida fluye, se escapa constantemente. ¿Cómo se puede atrapar mediante el concepto? En el momento en que intento atraparla mediante el concepto ya no es ella. Pero son muchos los filósofos que alcanzan esa visión. El mismo Brentano. Ortega habla de la realidad ejecutiva, una de las primeras críticas que hace a la fenomenología en 1917. Pues bien, Parménides intenta atrapar la fisis, la naturaleza, que cambia como la vida, y entonces utiliza ese concepto, entidad, ente, entidad. El ser es ente, todo es. Pues bien, eso que es se puede manifestar de muchas maneras, dice Platón, y de ahí busca formas perfectas que pueden atrapar cada realidad en su fluir, mostrando lo que tiene de perfecto más allá de su mismo movimiento. De ahí el concepto de ideas. Pero es tan difícil ver las ideas en la realidad. De tantos ríos ver el río perfecto, de tantos hombres ver el hombre perfecto, de tantos yos, es decir, de tantas realidades que soy yo, en cada momento ver mi realidad perfecta, plena, acabada. Pues todas estas realidades que son imposibles de atrapar en ese mundo, todas esas formas perfectas, todas esas entidades las pone de una forma, podríamos decir quizá un poco pedagógica. No sabemos hasta qué punto Platón realmente creía que había un mundo supraideal, pero la pone en otro mundo. En ese mundo es evidente que no se dan. Eso mismo le dice Aristóteles, en ese mundo no se dan. Entonces lo que hará Aristóteles es bajar esas formas e introducirlas dentro de la materia. Y sin embargo, en ese breve resumen que he estado haciendo de los pasos salientes de la metafísica griega en sus primeros autores, reconocemos que hay ante todo una idea de que lo que verdaderamente hay es la fisis. La fisis la puedo comprender solo desde la entidad. Entonces la fisis la reduzco a lo que es, es decir, a formas estables, inmutables, permanentes. Y finalmente estoy diciendo que esas formas que son formas conceptuales, yo las busco no en el mundo supraideal, sino lo que estoy haciendo las voy buscando en las cosas concretas. Y eso es muy difícil, es prácticamente imposible. El movimiento que hace Aristóteles en su filosofía es utópico, porque precisamente en el concepto de sustancia busca que en la materia, es decir, por ejemplo, en la madera, se vaya forjando, por ejemplo, la forma de una mesa. Bueno, pues eso es posible, pero el problema es su principio de individuación. Y luego volveremos a atacar ese tema que lo dejamos un poco no acabado en la última clase. Pero ante todo quisiera mostrar algo de lo que hemos hablado en la última clase que ha quedado un poco oscuro. Estuve haciendo un largo paréntesis sobre el problema del lenguaje. La razón de ello es que si mi vida no consiste en fisis, si la fisis es simplemente una interpretación de mi vida, es una primera reducción que hago o confusión que tengo de la realidad radical que es mi vida, la interpreto como fisis, creo que la totalidad es fisis, y encima intento conceptuar esa fisis como ente, como entidad, pues resulta además
que los griegos pensaban que las palabras eran la forma absoluta de conceptuar la realidad. Es decir, el pensamiento griego era un pensamiento del ser, de la physis, mediante palabras. He estado mostrando que la vida no piensa solo con palabras. Nosotros pensamos, y aquí hace falta un esfuerzo grande de imaginación, hace falta pensar en cuándo tomamos decisiones, por ejemplo. Sabemos que para Ortega, verdad quiere decir, ante todo, saber a qué atenerme. Y es una función esa del pensamiento, es la función del pensamiento. Cuando no sé qué hacer, tengo que pensar, que en el fondo es decir, cuando no sé quién soy. Si no sé quién soy en una cierta circunstancia, tengo que llegar a entender cuál es mi proyecto, quién voy a ser. Es decir, tengo que saber a qué atenerme con respecto a quién soy. Eso quiere decir también con respecto a lo que hay. Porque todo objeto, por ejemplo un vaso, lo he dicho muchas veces, me invita a mí a saber quién soy, es decir, quién bebe. Por eso es una constante propuesta para ser yo alguien frente a él. Cuando veo un objeto, no sé quién soy frente a ese objeto, no sé si os ha ocurrido, veo un objeto, no sé qué es. En el fondo, cuando digo no sé qué es, podemos comprender desde la filosofía de la razón vital que en el fondo no sé quién soy frente a ese objeto, es decir, quién puedo ser, qué proyectos puedo tener con ese objeto. Todo objeto es una virtualidad de proyectos, son potencialidades. Una silla pues me invita directamente a ser a mí, yo, quién se sienta en ella, quién se sube de pie, es decir, quién puede, si soy un niño, puede hacer una tienda de indios por debajo, camuflarla, hacer muchas cosas con ella. Tienen distintas funciones vitales, son el conjunto de virtualidades, de potencialidades que se refieren a potencialidades mías, de ser yo alguien con, por ejemplo, la silla. Soy alguien con cada objeto y por eso cada objeto es una vocación, es una llamada a ser yo alguien. Ahora bien, si un objeto para mí no quiere decir absolutamente nada, significa que yo no soy nadie frente a ese objeto y eso me produce desazón. Entonces eso me invita a pensar, a saber a qué atenerme. ¿Qué es ese objeto? Es lo mismo que decir quién soy frente a él. Pero no es otra cosa eso que lo que hacía Sócrates cuando iba preguntando ¿qué es la felicidad? ¿Qué es el amor? Pues así como a veces no sabemos quiénes somos frente a un objeto hasta que descubro la función que tiene, la función vital que tiene ese objeto, quién puedo ser yo con él, pues tampoco sabemos del todo quiénes somos cuando amamos, o qué es el amor, qué es la felicidad, quiénes somos cuando somos felices. Eso es lo que hacía Sócrates, haciendo preguntas, hacía que las personas se preguntaran y por eso descubriesen quién eran, las posibilidades vitales que tenían. Pues bien, eso parece que los griegos, eso que es el pensar, que pensaban los griegos que se podía hacer solo hablando. Sin embargo, tenemos la evidencia de que eso no es así. Hay un gran debate en la filosofía actual, sobre todo que procede de la filosofía analítica, que es el problema cognitivo. ¿Cómo podemos captar la realidad? La captamos mediante la lengua, mediante la palabra. Digamos, ¿cuál es el problema cognitivo de la realidad? La percepción, dicen muchos filósofos analíticos, más bien se preguntan muchos filósofos analíticos de la tradición anglosajona, ¿la percepción de la realidad es ya una interpretación? ¿Ya implica una cognición de lo que hay? Bueno, pues Ortega naturalmente contestaría claro que sí, pero no necesariamente con palabras. Es decir, yo cuando veo un vaso no tengo que decir este es un vaso para utilizarlo, simplemente lo veo y lo utilizo. ¿Por qué? Porque el vaso, como acabo de decir, lo que me está diciendo es que yo soy quien bebe con él. Por eso la realidad va configurándose ya con un sentido. ¿Por qué? Porque el trato que tengo con la circunstancia es el de saber quién soy. Y esa cuestión radical, saber quién soy, es lo que impulsa mi vida. Es el movimiento originario, radical de mi vida. Lo que hace que mi vida sea un movimiento absolutamente distinto, por ejemplo, al movimiento animal. El animal no necesita saber quién es.
lo que es se lo sugieren ya sus instintos, y hace que el mundo no sea un mundo sino un medio, un ambiente, un medio para satisfacer precisamente esos instintos. El hombre pues no tiene instintos, menos aún el de supervivencia que tantas veces se señala y se indica. Si no, no habría tantos suicidios, tantas personas que se hacen daño a sí mismas sin saberlo, tanta destrucción del medio ambiente, entre otras cosas. Los instintos en el hombre son muy débiles, muy pocos. El hombre en todo momento necesita saber quién es. Ahora bien, con ello, con todo ese paréntesis que he estado haciendo en la última clase, quería señalar que el concepto de razón griega implica también esa falacia, más que falacia, ese desliz, esa incomprensión. No se puede hablar de falacia. El pensamiento griego es un milagro. Sin embargo, razón, logos, para el griego es pensar la entidad de la naturaleza mediante la palabra. Y bueno, pues pensar mediante la palabra no es la única forma que tenemos de pensar. Yo pienso mirando los objetos e imaginándome quién puedo ser con ellos. Cuando veo un accidente en la carretera, no, para comprender que hay un accidente, me parece obvio decirlo, no tengo que decirme a mí mismo, este es un accidente, yo veo que hay un accidente. Y ya el problema que tengo es que no sé quién voy a ser en vista de este accidente que veo en carretera. Y, por supuesto, luego intentaré articularlo con palabras cuando llamo a la policía para comentarle que hay un accidente en carretera. Pero cuando veo el accidente ya sé quién soy. Precisamente que no sé quién soy. Es que me lo tengo que figurar, que inventar, que imaginar. Entonces pensar no es solo pensar con palabras. De hecho, no sé si os habéis ensayado a veces a pensar, cuando pensáis una filosofía, intentáis introduciros a un pensamiento filosófico, intentar con imágenes recuperar ciertos conceptos. No sé, por ejemplo, Ortega dice que la vida se reabsorbe constantemente a sí misma. Entonces uno, más que una palabra, intenta buscar un círculo o una espiral, comprender cómo en cada presente reobramos sobre nuestro pasado para proyectarnos hacia el futuro, ¿no? Precisamente esa imagen la describía Julián Marías con el término futurizo. Pues bien, tenemos, me parece, bastante evidente que no pensamos simplemente con palabras. Las palabras son un medio muy importante para pensar, pero pensar como saber a qué atenerme, que es el significado de lo que significa pensamiento, se hace también sin palabras. Simplemente la realidad es un conjunto de signos, todo es signo para saber quién soy, y por ello yo me muevo entre signos. Bien, pues si he dicho que el griego no se daba cuenta de lo que estaba interpretando era su vida y no buscaba una idea de su vida como hace Ortega, que nos dice yo soy yo y mi circunstancia, si no la salvo a ella no me salvo yo, sino que los griegos entendían que circunstancia era physis y que yo tenía que conceptuar la physis, tenía que hacerlo con palabras. Pues aquí encontramos, digamos, las reducciones, el alejamiento que tenía el pensamiento griego de la razón vital. Se estaba alejando de la vida, pero inevitablemente porque estaba también buscándose, cada filósofo estaba buscándose a sí mismo y se interpretaba desde las creencias que tenía, desde las ideas a las que llegaba. Y en ese sentido he dicho que el pensamiento, cuando llega a Aristóteles, ya tiene 3 reducciones de la realidad. Repito, la primera, pensar que realidad es physis. Segundo, pensar que la physis la puedo pensar como ente, quitar todo el movimiento de la physis, decir simplemente que cada cosa es ente, es lo que es, en vista de una idea del ser universal. Y que luego, como tercera reducción, pues la physis, la entidad de la physis, la puedo pensar mediante palabras. Pues claro, nos estamos alejando mucho de la vida. Pero es un alejamiento, repito, necesario, un alejamiento filosófico. Pues bien, ahora nos hemos introducido sucesivamente al pensamiento de Aristóteles, pero esas 3 reducciones de la realidad que es mi vida hacen que el pensamiento de Aristóteles sea sumamente complejo y contradictorio. Aparentemente fácil, porque el pensamiento de Aristóteles se nos aparece, por lo menos en los manuales que podemos estudiar, como fácil. Nos dicen
que el ser, ese concepto omniabarcante que hemos encontrado en Parménides, se puede comprender en vista del concepto de sustancia. Ser, para Aristóteles, es sustancia, porque todo lo que es sustancia. Yo digo que es un vaso, es una silla, este es un móvil, este es una mesa. Tengo que decir que el ser es algo, y la unidad mínima, básica, absolutamente independiente, concreta de la realidad es la sustancia. Por eso en la metafísica dice Aristóteles que el ser se dice de muchas maneras, pero todas en vista de una misma determinación. Esa misma determinación es la sustancia. En vista de una misma determinación. Esa palabra, más bien perífrasis en griego, se dice pros ti, es decir, el concepto de relación. Pros quiere decir relación a algo, pros ti. Se ha acuñado precisamente, sucesivamente, en la filosofía medieval, el concepto de analogía, que es el que encontramos hoy en día en prácticamente todos los manuales de la historia de la filosofía que nos explican la función que tiene el concepto de sustancia dentro de la filosofía aristotélica. Se nos dice que el ser tiene muchas determinaciones, pero todas son análogas, es decir, todas tienen un logos que participa en ella, que es su fundamento, que es la sustancia. Sin embargo, eso no es del todo correcto, por razones que es un poco complicado explicaros. Puedo simplemente apuntar para que resulten pistas simplemente a los que quieran investigar sobre ellos, el hecho de que Aristóteles el concepto de analogía lo utiliza solo aplicado a las proporciones matemáticas. En las categorías más bien habla de sinonimía o de ononimia, y más bien podríamos decir que Aristóteles se refiere al concepto de ononimia para definir el concepto de sustancia, no el de analogía. Pero lo importante que entendamos es que Aristóteles dice que el ser entero se da todo en vista de una misma determinación, del concepto de sustancia. Y de hecho, cuando observa la realidad, dice, toda la realidad está hecha de realidades independientes que tienen una forma y una materia. Precisamente toda vez que yo puedo escribir una forma, puedo decir que hay una sustancia, pero esa forma siempre se da en una materia. Y os hice ejemplos muy sencillos. Pues tengo una mesa, tengo la forma de la mesa y la materia, pues que puede ser la madera, que puede ser el hierro, puede ser el aluminio. Es decir, la forma se mantiene, pero la materia puede cambiar. De ahí se ha interpretado que el principio de individuación de la forma, ¿qué quiere decir individuar la forma? Quiere decir que es evidente que hay una forma de la mesa, pero las mesas son mesas concretas. Eso lo entendía muy bien Aristóteles. A las mesas concretas las llamaba sustancia primera, proteusía, sustancia primera. Esta mesa, esta silla, esta otra silla, cada una es absolutamente única, irrepetible. Se da en el espacio, en el tiempo, en lugar determinado, con característica absolutamente concreta e irreductible. ¿Cuál es el principio que individúa, que hace que cada sustancia sea absolutamente única? Parece decir Aristóteles que ese principio es la materia. Los latinos, sobre todo Santo Tomás, decía materia signata, o sea, la materia con una cierta cantidad de materia que se da en el espacio, en el tiempo, es la que hace que una forma sea individual. Una forma es individual no en sí, sino gracias a la materia que la está individuando. Entonces la diferencia entre esta silla y esta otra silla está en el hecho de que cada una está en un lugar distinto y que seguramente la cantidad de materia de cada silla es en última instancia distinto. Bien, eso que parece aparentemente sencillo causa a lo largo de la historia de la filosofía un enorme caos. Y eso es lo que yo intenté explicar en la última clase. Pero es inevitable
que vayamos a encontrar a dificultades. Una de las razones fundamentales es que Ortega muestra fundamentalmente la razón de ello. Y nos dice que el proyecto de Aristóteles es el de atenerse a la realidad concreta. O sea, Aristóteles sucede a Platón y se niega a interpretar que las formas no están en este mundo, no están en la materia, no está concretizada de alguna manera. Y entonces lo que quiere comprender es la realidad concreta, lo que se da primariamente a la experiencia sensible, a los sentidos. Entonces no quiere comprender la mesa en general como idea, como hacía Platón, sino esa mesa concreta, esta silla concreta, esta persona concreta. Ese era el proyecto ontológico de Aristóteles. Ontológico quiere decir, era la idea del ser que quería, del ente. Ontologos quiere decir razón de la entidad. O sea, quería dar razón de la entidad, pero en cuanto a entidad concreta. Y sin embargo, os he introducido a la idea, para que la penséis, de que entidad y concreto son contradicciones en términos, o sea, contradictio in terminis. Es absolutamente contradictorio pensar que haya una entidad individual, porque entidad precisamente es aquello que no se mueve, que es estático, que es inmutable, que lo abarca todo sin definición ninguna. Ya Platón había hecho un esfuerzo inmenso para decir que no hay una entidad, que simplemente lo que es el milagro del ser, que se da en cada realidad, que es inmutable, porque efectivamente cada realidad puede cambiar, hemos visto, pero por debajo está siempre que es. Pues una semilla es semilla y luego es árbol, pero sigue siendo, es. Pues bien, le había costado muchísimo a Platón dividir el ser y mostrar que había una coherencia de toda forma del ser con respecto a todas las formas que podía adquirir. Y precisamente había otorgado al ser la propiedad de ser un ser ideal, salvando una unidad, pero a costa de poner la multiplicidad de las formas en un mundo perfecto, en que todas esas multiplicidades de formas absolutamente perfectas encajaban en una armonía de participación y de comunidad, de suerte que el ser ideal salvaba la unidad y la multiplicidad. Eso está clarísimo, que solucionaba el problema de la multiplicidad, pero no el del movimiento. Las formas platónicas son absolutamente estáticas. Bien, repito, el proyecto de Aristóteles, cuando pensamos en Aristóteles, pensamos, como se nos ha dicho a lo largo de la historia de la filosofía, en un empirista, en un filósofo que quería tenerse la realidad concreta. Repito, esta silla, ¿en qué consiste? ¿Qué es esta silla? ¿Qué es este hombre? Sócrates, este hombre concreto, ¿qué es? Pues eso es el problema. Ortega nos dice, podemos llegar a tener el concepto de la cubicidad, de la esfericidad, de lo colorado, de lo oscuro, pero tenemos el concepto, porque es una abstracción de lo sensible. Lo coloreado, pues lo abstraigo, es un concepto abstracto que procede del hecho de que yo veo una extensión coloreada. Bien, pues abstraigo ese concepto que es lo coloreado. Lo mismo puedo hacer con lo esférico, la esfericidad, con lo cúbico, la cubicidad. Pero ¿de qué sentido, de qué percepción sensible procede la entidad? De ningún sentido, dice Ortega. Es un concepto abstracto que no tiene nada que ver con la percepción sensible, con los sentidos. Yo alcanzo ese concepto mediante la razón. Es lo que hace Parménides. Se abstrae del movimiento sensible de la realidad concreta y dice que todo es. Entonces, cuando Aristóteles dice que quiere comprender la entidad concreta, está diciendo que quiere forzar el concepto de entidad, que es algo absolutamente abstracto, a que tenga una forma concreta. Entonces, lo único que le puede ayudar, parece, es que la materia es la causa de toda la concreción del ser. Pero, repito, eso es muy complicado. Es muy complicado. Primero, ¿por qué? Porque cuando yo pienso esta silla y admito que esta silla tiene una forma que es universal y una materia
que es absolutamente individual, concreta, que aquello que concretiza, individúa la forma, cuando yo pienso en esa sustancia absolutamente única, individual, que es esta silla, el concepto la universaliza inmediatamente, porque las palabras son conceptos universales. Ahí empieza lo que yo llamaría el problema epistemológico de Aristóteles. Aristóteles quiere comprender la realidad concreta y, sin embargo, mediante el lenguaje, mediante la palabra, tiene que abstraer. Ahora bien, podríamos decir, como de hecho se ha dicho en cierto modo, sobre todo durante el medioevo, que bueno, lo que estoy abstrayendo es la materia. Es decir, yo me quedo con la forma. Y la materia, al fin y al cabo, es lo que el concepto de materia viene de madera, precisamente, es lo ínfimo, lo que más fácilmente se puede destruir, aquello que no cuenta. Y de hecho, cuando estoy pensando esta silla concreta, yo digo el concepto de silla es un concepto universal que vale para todas las sillas. Entonces pensarán los latinos, pues bien, estoy precisamente mediante el concepto abstrayendo la forma universal, la idea. Y efectivamente, por otra parte, muchos críticos de Aristóteles, entre ellos, por ejemplo, el historiador Hirschberger, Johannes Hirschberger, que ha escrito una historia de la filosofía que está muy bien para estudiar el pensamiento griego, en 2 volúmenes viene esa historia de la filosofía, nos dice bien, pero entonces en el fondo volvemos al platonismo. Lo único que está haciendo Aristóteles parece es meter las ideas dentro de la materia, a convivir con la materia, pero diciendo simplemente que la materia, la única función que tiene es individuar la forma. Y sin embargo, cuando pensamos la sustancia concreta, la pensamos mediante palabras, mediante conceptos universales, y estamos abstrayendo otra vez la forma. Y nos quedamos otra vez con la idea. La idea de esta silla es la idea de la silla, que vale para todas las sillas. Entonces volvemos al platonismo. Por otra parte, los latinos, cuando empezaron a pensar que el esquema de la realidad era ese, como le interesaba, por las razones mismas del nacimiento del cristianismo, que va absolutamente ligado al concepto de persona, tanto divina como humana, se pusieron a pensar el concepto de persona, tenían serias dificultades a comprender cómo la persona se individuaba. Porque si la persona es sustancia, también tiene una forma y tiene una materia. Entonces, ya Aristóteles nos dice en el Tratado sobre el alma, en Peripsique nos dice que el alma es la forma, el cuerpo es la materia. Entonces nosotros cuando estamos pensando el hombre, estamos pensando su alma, pero no su materia. Entonces no estamos pensando nunca el individuo. Efectivamente, el individuo parece que es imposible llegar a conocerlo. Y sin embargo, la realidad individual es precisamente lo más sustancial de la persona. Es decir, cuando yo estoy pensando a la persona, si estoy pensando solo en su forma, que es un universal, estoy precisamente prescindiendo de lo más importante de la persona, que es su individualidad. ¿Cuál es el principio de individuación entonces de la persona? Puede ser su cuerpo simplemente. Y por otra parte pensaban los latinos, cuando me muero, pues se cancela mi vida biográfica individual, porque entonces el alma va al paraíso, se supone, o al infierno, y sin embargo, ¿quién va al paraíso o al infierno? ¿Quién? ¿Dónde está el quién? ¿Dónde está la biografía única, individual? Si es el cuerpo, precisamente aquello que está individuando a la persona. Y así hice simplemente ese ejemplo, mostrándoos todas las dificultades de la concepción aristotélica de la sustancia, no solo cuando se aplica a las realidades concretas que llamamos cosas en general, sino también a las personas. Si todo es sustancias, hay un problema en general epistemológico, porque la lengua abstrae. De ahí hice 2 observaciones. Volví sobre el tema de la lengua y mostré que el problema que tenían los griegos con la lengua es que no habían comprendido su función. La función de la lengua es distinta.
Entonces volví a la razón vital para mostraros cuál es la función de la lengua y por qué la lengua abstrae. Sin una teoría, una filosofía de la lengua no se puede comprender el uso lingüístico que tenían los griegos. Es decir, sin una idea filosófica de la lengua, sin una hermenéutica lingüística, no se puede comprender qué estaban haciendo los griegos con la lengua, qué es lo que le forzaban a hacer a la lengua los griegos en su concepto de razón. Para comprender la entidad, y sin embargo con la lengua no se comprende la entidad. Bien, luego hice otro pequeño apartado, una especie de paréntesis, que eso realmente lo podemos poner entre paréntesis, en que señalaba que esta visión fantasmal de la persona, en que el alma es una forma universal y no sabemos de alguna manera cómo se manifiesta en ella la biografía única, individual de cada persona, y no sabemos tampoco dónde está su principio de individuación, pues es todo una idea fantasmal que el pensamiento griego, sobre todo de cuño platónico, en que se considera normalmente la carne y la materia algo ínfimo, corruptible y en cierto modo despreciable, se ha contagiado a la visión cristiana, que precisamente implica todo lo contrario: la resurrección de la carne, la bendición de la carne, el nacimiento en la carne, y precisamente la importancia del rostro dentro del cristianismo. Eso fue un paréntesis en el paréntesis. Pero entonces volvemos a Aristóteles. Hay un problema epistemológico, pero resulta que ese problema epistemológico se ha dado porque no se estaba utilizando la lengua de la manera correcta, porque se estaba dando una función a la lengua que no tenía. Con la lengua, se pretendía decir el ser o la entidad de la physis, y sin embargo resulta que la physis no es la realidad, la realidad es mi vida, y mediante la lengua lo que estoy haciendo no es tampoco pensar, porque yo puedo pensar sin palabras. Entonces, ¿qué es lo que hago con la lengua? Para comprender lo que estaban haciendo los griegos, tengo que comprender desde otra filosofía mucho más comprensiva de la realidad, es decir, de mi vida, comprender qué es la lengua. Entonces mostré que hay una doble abstracción de la lengua. Es evidente que no pienso solo hablando. Repito, cuando veo una situación, no tengo que explicármela por palabra para intentar entenderla. Intento entender la situación en silencio conmigo mismo y mirando quién soy yo en esa situación. Es decir, intentando proyectarme, comprender aquello que estoy viendo, yo quién soy frente a él, cómo puedo comprenderlo. Bien, eso lo puedo hacer sin palabras. Y luego, sin embargo, tengo que explicármelo con palabras. Las palabras me las encuentro en la sociedad. La lengua no la he inventada yo. Es un instrumento social. Es lo que llama Julián Marías una estructura de la estructura empírica de la vida humana. Con eso no quiero entrar en esa definición, que es muy compleja, que a ver si nos dará tiempo comprender qué es la estructura empírica de la vida humana, pero lo que está claro es que la lengua no la he inventado yo, me la encuentro en mi circunstancia, y sin embargo vale para mí tanto como vale para otra persona. Entonces, cuando yo intento explicarle, por ejemplo, a otra persona o a mí mismo lo que me ha ocurrido y intento explicármelo lingüísticamente, lo que estoy haciendo es abstraer de mi vida concreta, absolutamente individual, su contenido en vista de unos conceptos que son sociales. Entonces estoy adecuando mi vida, lo más íntimo, único y irreductible de mi biografía, a unos conceptos que son sociales, que valen para todas las personas. De ahí que ejecuto una primera reducción de mi realidad única y concreta a algo que tiene una estructura social. Luego, ¿qué hago? Pues de hecho, en muchas ocasiones, pues yo veo que no puedo expresar lo que me pasa con las palabras. Y en el momento en que lo expreso con las palabras, lo estoy desdibujando. Esa es una sensación que todos tenemos, es evidente. Digo, no puedo expresar con palabras lo que me pasa.
Y cuando intento expresarlo con las palabras se desdibuja, y yo mismo al final llego a no entenderlo. Puede incluso pasarnos eso, que cuando intento explicarlo con palabras ya se ha ido esa idea que yo tenía, esa vivencia que yo tenía. No puedo apresarla, no puedo captarla mediante las palabras. Sin embargo, lo intentamos hacer. Y luego ofrecemos eso que nos pasa al prójimo mediante la lengua, que es un universal. Universal quiere decir común. Universal en griego se dice katolón. Katolón quiere decir lo común, lo que es común. Común a mí y común a otra persona. Entonces lo mío, lo absolutamente único, irreductible e individual, lo transmito al otro mediante un término medio. Un término medio. Esa medietas, ese término medio es la lengua. Ahora bien, las cosas no se acaban aquí, porque la otra persona está recibiendo mi vida a través de conceptos universales para comprenderla. Pero la comprende ¿desde dónde? Desde su vida, que es otra realidad única, irreductible. Lo cual implica que los conceptos universales con los que que están llenos de vida que es mía, con los que yo he intentado explicar mi vida, digamos que están como llenos de mi vida, la otra persona lo recibe vacío y lo rellena con su vida, intenta comprenderlo desde su vida. Lo cual entendemos que implica una doble reducción, la que hago yo sobre mi vida con conceptos universales, la que hace el prójimo desde su vida sobre esos conceptos universales para comprenderme a mí. Pues, sin embargo, resulta que nos llegamos a entender. ¿Por qué? Pasaría inmediatamente a un caso extremo. Hay personas, enamorados, por ejemplo, o amigos profundos, personas que tienen una relación íntimas, que tienen que utilizar muy pocas palabras para comprenderse, porque sus vidas se habitan, tienen, digamos, están habitándose, una vida acoge profundamente la otra, de suerte que una biografía está profundamente entrelazada en la otra, de suerte que el uso que se hace de esos términos universales no es tan universal, sino su universalidad se reduce, es una comunidad íntima. De hecho, hay personas en la profunda intimidad que hablan casi con un lenguaje muy peculiar, muy suyo. A veces hablamos del lenguaje de los enamorados. Efectivamente, cuando dos vidas se penetran, se habitan, pues la universalidad del lenguaje se reduce. Los términos, podríamos decir, son cada vez menos extensos y más comprensivos. Por otra parte, si estamos viendo, como dije la otra vez, el vaso medio vacío, que es la posibilidad de la incomprensión de las personas que se hablan, eso lo vemos también cuando escribimos un mensaje en internet, ¿no? No es lo mismo hablar que escribir un mensaje en internet o por carta, se puede tener muchos malentendidos. Cuando las vidas entran más en contacto, los términos adquieren más precisión. ¿Por qué? Porque se vive la circunstancia de la otra persona, se vive su vida, porque los términos cobran sentido en vista de la vida. Bien, pues estaba diciendo que se puede ver eso como un vaso medio lleno, que implica la posibilidad de la incomprensión. Pero también viendo la parte que falta, el vaso casi lleno, es decir, la parte de agua que hay en el vaso, las oportunidades, las posibilidades que nos da la lengua, podemos ver que no solo hay posibilidad de incomprensión en el prójimo, sino hay una posibilidad de enriquecimiento de lo que nosotros le estamos diciendo, porque nos está mirando desde una perspectiva única, la otra vida. De hecho, muchas veces, cuando estamos hablando al prójimo, nos aclaramos con nosotros mismos. Incluso tenemos la perspectiva que el otro, en la comprensión que tiene de nuestras palabras, las está enriqueciendo. De hecho, las está interpretando desde su vida. Y por eso a veces necesitamos hablar. Hablando nos aclaramos, porque estamos forzados a interpretar nuestra vida con conceptos comunes. Y encima, que tiene una razón ya social. Pero la otra persona nos da una visión desde su vida de esos conceptos y nos interpreta desde su vida, entonces puede empobrecerla o enriquecerla constantemente. El diálogo puede implicar empobrecimiento, pero sumo enriquecimiento también. Bien, esa función de la lengua la desconocían los griegos. Es un análisis de la lengua desde la razón vital. Con lo cual los griegos entendían que la lengua
aplicada a la filosofía, utilizada en la filosofía, tenía que servir para explicar, para describir las formas de las cosas, las formas de las sustancias. Bien, pues lo que padecía entonces esa descripción era que la sustancia es concreta, que era lo que Aristóteles veía, y sin embargo la lengua es abstracta. Y ahí se tenía una pérdida de realidad. Y la sustancia primera inmediatamente se transformaba, y Aristóteles precisamente la llamó sustancia segunda, que era su forma. Parece que Aristóteles no tiene otro remedio que volver a Platón y hacer simplemente una descripción mucho más rigurosa, eso sí, de las formas de la naturaleza, de las entidades de la naturaleza. Digo mucho más rigurosa porque, por otra parte, expliqué que el órgano aristotélico, es decir, el instrumento, órgano quiere decir en griego instrumento, de la razón aristotélica, su lógica es mucho más rica que la lógica platónica. Platón, en su diálogo, divide dicotómicamente las entidades, sin hacer diferencia entre géneros, especies, propiedades y accidentes, que son los predicables, quiere decir las formas de predicar el ente, las formas de predicar el ente para la sustancia, para Aristóteles. Lo puede predicar como género, al género le añado una diferencia específica y logro la especie, y luego tengo propiedades específicas, una propiedad específica del hombre que puede reír, que puede guisar, pues el animal no puede hacer esas cosas, son propiedades específicas. No describen esencialmente la sustancia que es el hombre, no dice que es un ser racional, sino simplemente da unas propiedades, pero que le pertenecen intrínsecamente. Luego hay accidentes, ¿no? El hombre puede tener el pelo castaño, el pelo rubio, patillas larga o corta, puede ser alto o bajo, esos son accidentes. Bueno, pues esa era una manera mucho más rica para describir el ser, para describir la sustancia. Platón no tenía esa riqueza. Dividía por género y especie de forma dicotómica. Y Aristóteles dice que confunde en sus divisiones los predicables, es decir, a veces divide el ser, divide las ideas por razones genéricas, verdaderas, otras veces por propiedades, otras veces por diferencia y otras veces divide por accidentes, todo ello sin darse cuenta. No es una división rigurosa la que hace Platón. Bueno, esos son, digamos, accesorios que os ofrecía para interpretar la situación de Aristóteles. Pero quedaba el problema de la sustancia, esa sustancia que no puede ser apresada, atrapada. La sustancia primera no puede ser atrapada, apresada. La sustancia segunda pues es la forma, y la forma que está en la sustancia, por ejemplo la forma de mesa, coincide con el concepto de mesa. Ambos son universales. Pues parece que hemos vuelto al platonismo, de una forma más refinada, con más riqueza descriptiva, pero hemos vuelto inevitablemente al platonismo. Bien, por otra parte, ese gran problema se manifiesta en Aristóteles, yo os apunté a ello, en el libro que son las categorías. En las categorías, que es un breve tratado de un Aristóteles todavía bastante joven, en el que nos dice Aristóteles cómo interpretar la sustancia mediante categorías. Categorías son predicados. Hemos visto que la sustancia se puede predicar mediante géneros, especies, propiedades y accidentes. Y nos dice Aristóteles, nos da ahí una definición de la sustancia. Nos dice Aristóteles ahí que la sustancia es la sustancia como sustancia primera, lo que no se dice de un sujeto y lo que no se da en un sujeto. Esa definición ha realmente producido un gran trastorno, si así podemos llamarlo, los intelectuales durante siglos, porque no se ha sabido muy bien cómo interpretarla.
Pues bien, desde la perspectiva que os estoy ofreciendo y que nos ofrece Ortega y Julián Marías, podemos comprender que en esa definición se está intentando mostrar que hay un aspecto lógico, lingüístico, que es universal, porque la lengua abstrae, universaliza, y un aspecto puramente intuitivo, que nos permite comprender lo concreto de la realidad. Me explico. Si yo digo que la sustancia como sustancia primera es lo que nos se da en un sujeto, tengo que interpretar esa primera frase desde un punto de vista absolutamente intuitivo. Si yo miro esa silla concreta no se da en ningún sujeto excepto que en ella misma. Intuitivamente, por ejemplo, una persona concreta no se da en un sujeto, ¿no? Cuando dice Aristóteles no se da en un sujeto, quiere decir que no inhiere, que no está, no podemos verla dentro de ningún sujeto. No se puede manifestar intuitivamente dentro de ningún sujeto que no sea él mismo o ella misma, esa sustancia concreta. Eso quiere decir Aristóteles cuando dice no se da en ningún sujeto. Y además, una sustancia absolutamente individual, única, no se puede tampoco decir de ningún sujeto. Porque yo no puedo decir, por ejemplo, que pues Luis Alfonso es David. No puedo decir de una sustancia concreta, de una persona concreta, que es otra persona concreta. Es decir, cada sustancia primera es insustituible. Entonces no puedo con ella no la puedo utilizar como predicado de ninguna otra, ni puedo verla intuitivamente en ninguna otra. Está en ella misma, con ella misma, y además puedo decir solo acerca de ella misma, no con ella decir otro sujeto. Pero se va a revelar el significado, esa perífrasis, esa definición de sustancia, cuando nos dice Aristóteles que el género, sin embargo, no está en ningún sujeto y sí se dice de un sujeto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el género hombre. Hombre yo lo puedo decir de cualquier persona que esté aquí entre nosotros. Hombre entendido como género neutro, ¿no? Mujeres, varón y mujer, hombre en general. Pues yo lo puedo predicar de cualquier persona que está en esta sala. Puedo decir que cada uno de ustedes es hombre, ser humano. Sin embargo, hombre no se da en ningún sujeto. ¿Qué quiere decir con no se da? Otra vez, pasamos al aspecto intuitivo. Hombre es una abstracción, es una palabra. No se da concretamente en ningún sujeto. No se da, no la veo, no lo veo en ningún sujeto. Eso se entiende mejor cuando pasamos al concepto de accidente, otro predicable. El accidente pues no se dice de ningún sujeto y se da en un sujeto. Me explico. Si yo digo esa persona es alta, o esta persona tiene el pelo castaño, yo el accidente lo veo en la sustancia, lo veo intuitivamente en la sustancia, adhiere a la sustancia. Sin embargo, dice Aristóteles que no lo puedo decir de una sustancia, no lo puedo decir de un sujeto, con perdón. ¿Por qué? Pues evidentemente Aristóteles utiliza el concepto de decir en el sentido de decir la esencia de algo. Hombre lo puedo decir de cada uno de ustedes, pero ¿puedo definir cada uno de ustedes como pelo castaño, pelo rubio? No. No es un decir la esencia, no es decir la forma, es un decir parcial. Entonces el accidente resulta que se da en un sujeto, porque el accidente siempre físicamente se da en un sujeto, yo lo veo, lo intuyo en un sujeto, pero sin embargo no puedo decir de un sujeto que tiene el pelo castaño de una forma definitoria, es decir, de una forma esencial. Ahora, si volvemos al concepto de hombre como género, podemos entender que Aristóteles dice, se dice de un sujeto, es decir, un sujeto es hombre, es dicho propiamente. Pero si digo, un sujeto es pelo castaño, pues no me define el sujeto, no me define la sustancia humana. Y sin embargo, el accidente puede decir que está en el sujeto. Pues bien,
no hace falta tanto retener la combinación, ¿no? Y he dejado de un lado también la definición que da precisamente el último predicable del idioma, de la propiedad, porque no es tan esencial ver ese juego combinatorio, sino es esencial ver que hay dos criterios para definir la sustancia: el criterio intuitivo y el criterio lingüístico. Es decir, la sustancia es lo que yo veo, pero de la sustancia yo tengo que decir algo. Ahora bien, yo veo algo absolutamente concreto, la sustancia aquí ahora, concreta, única, individual, pero tengo que definirla, tengo que decir algo sobre ella. Pues en ese doble criterio está toda la problemática del concepto de sustancia aristotélica, que es precisamente aquello que rompe, que hace, como dije en la otra clase, explotar el concepto de sustancia y crea los conceptos de sustancia primera y sustancia segunda. Porque la sustancia primera es lo que intuitivamente veo. Pues esta silla, ese móvil, esta mesa. Y sin embargo, cuando digo mesa, esta mesa tengo que decir mesa. Cuando digo este móvil, tengo que decir móvil. No tengo más remedio que abstraer, porque la lengua abstrae. De ahí tengo todo el problema del que os he hablado. La abstracción, el problema epistemológico. Aristóteles pretende hacer algo que no conseguirá nunca hacer. Llegar a la realidad única, concreta. Porque entiende que la realidad es la physis. Entonces le interesa la physis más concreta, lo real más real. Lo realísimo, lo que se da primariamente a los sentidos. Todo eso es problema porque los tiene la filosofía, porque no entiende que realidad es mi vida y la función que tiene el lenguaje en mi vida es bien otra que la de describir esencias. Más difícil todavía describir esencias concretas, realidades concretísimas. Bien, pues ha habido, como os dije en otra ocasión, hemos visto el problema de la sustancia cuando interpretamos que el principio de individuación de la sustancia es la materia. Si lo que individúa esta mesa es la madera concreta de esa forma, de esta mesa, pues es verdad que yo cuando abstraigo, pues me olvido de la madera, me olvido del aluminio que puede, o del hierro que puede formar una mesa, porque cuando abstraigo me quedo con lo esencial, con la forma. Y parece que no pasa nada, pero cuando voy a interpretar la persona en cuanto individuo es impensable. Me quedo con una forma abstracta, con un fantasma que abstraigo de su materia y que encima no me explica por qué hay biografía, por qué hay absoluta identidad de la persona consigo misma, hay mismidad, como diría Julián Marías. No lo puedo explicar. Entonces, eso ya en la otra ocasión os dije que en la época contemporánea pues lo hizo sobre todo Giovanni Reale, luego otros filósofos interpretaron que aquello que quería decir Aristóteles con forma no era un abstracto, un universal, sino algo singular, algo muy concreto, una forma única. Me explico. No es que lo que individúa la sustancia, como esta mesa, es la madera absolutamente única que se da en esta mesa, cuya cantidad y localización espacio-temporal no se da en ninguna otra mesa, de suerte que la forma general mesa se concretiza con esta materia. No se trata de eso, dicen esos intérpretes, se trata de que mesa, en esa sustancia que es esta mesa, se da ya de una forma única, es decir, es la forma que es única para cada sustancia. Por ejemplo, lo que individúa esa silla con respecto a la otra silla es que cada una tiene una forma única de silla. Es única la forma. Entonces, ¿en qué consiste la materia? Esa concepción parece es un rompecabezas, pero soluciona muchísimos problemas. Entre ellos, el problema en qué consiste la materia. ¿Por qué? Porque el concepto de materia como materia asignata, es decir, como cantidad material concreta, que solo se da en la forma, sin forma no se puede entender, es problemático porque implica un concepto que efectivamente utiliza Aristóteles, que es el de materia primera.
que a veces parece Aristóteles que quiere decir que es para la estatua el bronce, y así efectivamente lo dice, pero por otra parte supone que el bronce mismo a su vez tenga otra materia. ¿Y cuál es la materia del bronce? Pues a lo mejor un físico contemporáneo diría que son pues su química, y a su vez diría que sus átomos, y luego la posición de sus electrones, etcétera, etcétera. Pues podría decir eso un físico contemporáneo. Y sin embargo Aristóteles no tenía esos instrumentos, que tampoco servirían, porque seguiría el mismo problema. ¿Cuál es la forma de esa materia? Es decir, había un regreso al infinito, porque deberíamos llegar a un concepto de materia absolutamente amorfa, pero es impensable. Materia siempre implica una forma, si no, no se puede pensar. Incluso el concepto de electrón, de alguna manera, es una forma. Y Aristóteles se preguntaría, bueno, pero más allá, lo que individúa ese electrón es otra materia. Ya, pero esa materia tiene que tener a su vez una forma, si no, no la puedo pensar. Y así regresaríamos hasta el infinito y no sabríamos lo que es una materia amorfa. Amorfa quiere decir sin forma, lo cual es un absurdo, es un imposible. Pues bien, eso es un problema grave de la concepción que recibe bastante plácidamente Santo Tomás, y que sin embargo implica toda una serie de problemas que ya, por ejemplo, vio Escoto. Duns Escoto habló, para quien esté familiarizado con ese autor, de la aceitas, que quiere decir, viene del latín de aec, que quiere decir aec, que quiere decir esto aquí. Quiere decir precisamente lo que dirá sucesivamente Giovanni Reale muchísimos siglos después, pero que han ido manteniendo muchos autores a lo largo de la historia de la filosofía, que es que la forma ya es individual y que en materia lo que quiere decir es simplemente un desarrollo virtual del estado de la forma. Me explico. La semilla tiene una forma absolutamente individual, esa semilla, además distinta de otra semilla. Pues bien, cuando va el desarrollo de una semilla que se vuelve planta y luego árbol, y luego el árbol se transforma en una madera y para una mesa, y a lo mejor pues en ceniza, después de pasar por el fuego, toda esa transformación es una transformación de la forma. Es la forma que implica, en cuanto forma y ya individual, toda una serie de posibles transformaciones. La materia es simplemente lo que podemos nosotros pensar de forma abstracta como la virtualidad de la forma individual. Realmente no hay materia, simplemente hay virtualidad, hay potencialidad intrínseca que tiene la forma en cuanto forma individual. Pero aquí pues se genera toda otra serie de contradicciones. Señalo solo una, porque lo que os quiero enseñar fundamentalmente es que la filosofía aristotélica es imposible. Pues es lo que inevitablemente produce todas las contradicciones, todos los problemas, que entre ellos el gran problema de los universales durante la Edad Media. El problema de la universalidad de la sustancia ya os lo estoy mostrando, de ahí vienen todas las disputacios medievales sobre el problema de los universales. El universal existe fuera de la cosa, si existe in re, dentro de la cosa, si existe dentro de la cosa pero al mismo tiempo en el pensamiento. El problema de ¿qué es la forma? Es decir, está en la materia, está fuera de la materia. Seguimos entre Platón y Aristóteles debatiéndonos durante siglos acerca de lo que es la forma. ¿Por qué la forma individual es imposible? Primero, porque no soluciona el problema epistemológico. La forma es universal, única, pero sigo pensándolo mediante palabras. Entonces estoy abstrayendo otra vez la forma individual a un concepto universal. Pero la cosa es más grave todavía, porque aquí no me estoy perdiendo solo la materia, que es algo indigno, como podría decir un platónico, sino me estoy perdiendo la forma misma, porque es única, individual. Entonces, en el momento en que la abstraigo mediante palabras, estoy perdiendo algo esencial. Y eso es gravísimo. Por otra parte, si todas las formas son en última instancia individuales, absolutamente única cada una, ¿cómo puedo hablar de forma si no hay formas? Precisamente cada una es distinta de otra. Bueno, podría decir,
Puedes reconocer que hay una similitud. Bien, puedo reconocer que hay una similitud, pero si se me está diciendo que la forma además se está moviendo, porque es evidente que la realidad se mueve, y el movimiento es un estado sucesivo de su desarrollo, ¿cómo puedo yo tomar discernimiento, o sea, tomar la medida del mismo nivel formal para cada mutación de cada forma? Es imposible, si lo pensamos bien. Y finalmente, puedo decir que una forma tras otra, generándose una forma tras otra, por ejemplo una rosa, a su vez generándose de otra rosa, de una semilla de otra rosa, puede implicar un principio de mutación. O sea, ¿cuál es el principio formal seguro para determinar que existe una forma? Si precisamente el principio de realidad es lo único, lo individual, ¿qué es entonces forma? ¿Cuál es, digamos, ese eslabón, ese umbral de formalidad, de objetividad que permite comprender y conceptuar la forma en cuanto forma? ¿No será, como dice Hume, simplemente una costumbre del pensamiento? Pues ya vemos que no podemos solucionar el problema de la sustancia ni pensando que la forma es un universal, ni pensando que la forma es absolutamente individual. Pues aquí tenemos el problema de la sustancia en Aristóteles. Y ese problema es, repito, desde mi punto de vista no tiene solución, porque en el fondo estamos haciendo una filosofía que cree que en realidad lo que hay es la physis, que la physis es ser, que cada cosa es una entidad, que tiene una forma y que yo puedo describir esa forma con palabras. Y sin embargo, vemos que la filosofía de la razón vital dice que la realidad es mi vida, lo que pretendo es saber quién soy en mi vida, todo lo que me encuentro para saber quién soy, y que el lenguaje precisamente es una estructura que se va creando cuando yo intento comprenderme con el prójimo, porque es el sistema de signos que significa el individuo en la convivencia. Es decir, yo me puedo comprender a mí mismo, pero para comprenderme a mí mismo en mis circunstancias necesito al prójimo, al individuo, al otro, para que yo me individúe. Porque el principio de la vida humana es un principio de individuación desde mi punto de vista ya de alteridad. Yo para saber quién soy necesito al prójimo. Yo me encuentro con el prójimo, en la vida del prójimo. Ahora bien, para comprenderme a mí mismo como un yo necesito un tú, pero tengo que pasar para comprender un tú, para comprenderme yo como yo mismo por, como dice Ortega en El hombre y la gente, por la nostridad, por el nosotros. En la estructura de la nostridad está la lengua. Es una estructura, un término medio que permite comprender los individuos. Precisamente no puede haber diferencia sin similitud, pues las diferencias son los individuos, yo, que me estoy encontrando constantemente con cada objeto, con cada cosa, pero sobre todo con cada persona. Para encontrarme con cada una de las personas que encuentro en mi circunstancia necesito un término medio, es decir, una idea del hombre. Y eso es el significado profundo de lo que quiere decir Julián María con estructura empírica de la vida humana. Es la idea genérica del hombre. Y en ella le va la lengua. La lengua es una estructura del hombre. Es un término medio de la convivencia. Pues bien, con todo ello hemos podido, y esa es un poco la estructura que tuvo la clase anterior, pero entiendo que puede resultar bastante caótica, sobre todo cuando se escucha todo ello por primera vez. Repito, es una interpretación que no se encuentra en los libros de historia de la filosofía, y tampoco se os va a decir en los libros de historia de la filosofía que Aristóteles tiene un problema con la sustancia. En muy pocos libros de historia de la filosofía os vais a encontrar eso. Y sin embargo, no solo entendemos que la sustancia es problemática, el concepto de sustancia, así como la utiliza el pensamiento griego, sino además comprendemos de dónde procede ese error, porque estamos interpretando a Aristóteles desde otra filosofía, lo cual nos muestra la raíz de esos errores. Bien, ¿cómo podríamos actualizar de alguna manera el concepto de sustancia? Pues eso será muy interesante
Nieves a lo mejor nos hablará un poco de ello cuando nos explicará la visión que tiene Aristóteles de la persona en su ética, en la ética Nicómaco. Pero hay un concepto interesantísimo en Aristóteles que viene en el peripsique. De eso ya lo anticipé en el De Anima, sobre el alma, su tratado sobre el alma. De eso ya os hablé un poquito pues en la otra clase, que pues lancé muchos dardos sin que se viera muy bien hacia dónde iban. Pero nos dice algo extraordinario Aristóteles en el Tratado sobre el Alma. Nos analiza la función del movimiento anímico, del movimiento del alma. Y dice efectivamente que el alma tiene distintos tipos de movimientos. A ver, para comprendernos. Ante todo, sabemos que la naturaleza tiene kinesis, metabolia, tiene movimiento, todo tipo de movimiento. La naturaleza nace, se mueve y se destruye. Eso también le pertenece al alma, sin duda. Pues el alma se mueve. Bien, ese movimiento Aristóteles lo identifica como un movimiento meramente vegetativo. Esa introducción que voy a hacer sobre el De Anima la voy a retomar en la próxima clase. Voy simplemente a anticiparla aquí para que vayamos viendo cómo el mismo Aristóteles, esa es la idea, cuando intenta pensar con los conceptos de materia y forma, es decir, con el concepto de sustancia, a la sustancia humana, pues se le va a manifestar la insuficiencia profunda de esos conceptos, llegando a decir cosas que contradicen completamente lo que nos ha estado diciendo en la metafísica y sobre todo en la física. Pues el movimiento ante todo, movimiento natural, el del nacimiento de la persona, el de su crecimiento, el de su destrucción, de la muerte. Dice Aristóteles que se da también en el alma, o sea, esas características que son movimientos corporales se nos manifiestan dentro del alma. ¿Por qué? Porque el alma es la forma del cuerpo. Es la actualidad del cuerpo, nos dice Aristóteles, es decir, aquello que mueve el cuerpo. Toda la información del cuerpo, de cómo se mueve el cuerpo, está en el alma. Y esa dimensión de movimiento corporal, Aristóteles la llama vegetativa. Y el movimiento vegetativo lo tienen los vegetales también, los animales. Porque los cuerpos animales y vegetales nacen, comen, se nutren, tienen todas las funciones orgánicas y mueven. Pues bien, eso es un primer tipo de movimiento, de kinesis, dentro del alma humana, que es precisamente aquello que da forma al cuerpo. El cuerpo es materia, pues la forma misma del cuerpo, de que tengamos brazos, manos, ojos y todas nuestras funciones, pues es parte... se debe al alma. El alma es la forma del cuerpo, lo que configura el cuerpo. Lo configura además cada órgano con su función, y todo el movimiento y todas las posibilidades que podamos hacer con nuestro cuerpo está regulado por el alma. De ahí sería muy interesante entrar, no voy a hacerlo, os lo prometo, en lo que es las derivaciones médicas de esta teoría aristotélicas del alma, naturalmente. Podéis imaginar que los caracteres precisamente influyen sobre el cuerpo. Las ideas de somatizar precisamente son ideas aristotélicas, pero bueno, platónicas ya. Luego hay otro tipo de movimiento que es evidente para Aristóteles que el alma produce, y es el movimiento de los sentidos, los 5 sentidos: la visión, el olfato, el gusto, el oído, el tacto, pues son los sentidos corporales. Están configurados también por el alma es la forma del cuerpo. Pues bien, los animales tienen también sentido. El animal puede saborear, de hecho le gusta una comida, no le gusta otra. El animal puede oírnos. Pues bien, las plantas no. El alma de la planta
el alma de la planta pues es solo vegetativa, es un vegetal. Sin embargo, el alma humana es vegetal y vegetativa, con perdón, y también sensitiva. Por eso a lo mejor decimos cuando una persona está reducida en un estado de coma, desgraciadamente, y como está hecho un vegetal, pues que parece que ya ha perdido hasta la capacidad sensible. Por otra parte, el alma humana tiene aquella facultad que nosotros hemos estado describiendo hasta ahora, que es la racionalidad, que yo he describido como logos, como un decir con palabras el ser de las cosas que se manifiestan al alma. Parece que los animales no tienen esa facultad. Los animales no comprenden el ser de las formas. Las formas del ser, no comprenden el ser, no buscan dar un sentido a la totalidad. No tienen razón, no tienen logos, pero fundamentalmente el uso que hace el hombre griego del logos el hombre griego, sobre todo post-parmenideo, es un decir con palabras el ser de las cosas. Es el ser de las cosas, lo llama ente. Y luego entes, es decir, formas, ideas. Pues bien, Aristóteles va más allá. Esa es una primera descripción que hace. Y por otra parte, antes de mostraros los pasos sucesivos, os voy a llamar la atención sobre una cosa. Yo os dije desde el comienzo que physis era aquel movimiento intrínseco de las cosas, aquel principio y fin que tenían todas las cosas, y que hacía que las cosas tuviesen un orden en su conjunto, es decir, un cosmos. Pues Aristóteles dice que el alma es la physis del soma, es decir, del cuerpo, es la naturaleza del cuerpo, es decir, es el principio del movimiento del cuerpo, es el principio del movimiento de esa sustancia que es humana, que le da un orden, le da un comienzo y un fin. Sin embargo, cuando pensamos en el comienzo y en el fin de la vida humana, decimos, ¿tiene sentido la vida humana dentro de un orden que la trasciende, dentro de la naturaleza? ¿Tiene un orden fuera de sí la persona? ¿No es la persona, no tiene una individualidad, un principio también de individuación? Ese principio de individuación falta en la filosofía aristotélica. Pero bueno, Aristóteles va a distinguir, y eso lo señala Julián Marías en su Biografía de la Filosofía, un libro muy importante para comprender el pensamiento griego desde la razón vital. Señala que Aristóteles muestra que hay potencias congénitas y adquiridas, y dentro de las adquiridas están las racionales. ¿Qué quiere decir eso? Potencias quiere decir facultades. Una facultad congénita del hombre es el hecho de que puede comer, de que puede mirar. Son potencias, facultades, de que puede pensar. Sin embargo, una potencia adquirida es el hecho de que pueda tocar la flauta, de que pueda escribir una poesía, de que pueda fabricar una silla. Son potencias adquiridas. Ahora bien, dentro de las potencias adquiridas hay unas potencias que son racionales, que se refieren a la parte superior del alma. Porque la racionalidad, dice Aristóteles, es la parte superior del alma. ¿Qué quiere decir parte superior del alma? Pues bien, no da muchas ideas, muchas pistas a Aristóteles sobre ello. Quien interpreta esa frase sobre todo es Santo Tomás. Santo Tomás nos dice que la racionalidad es el alma del alma, es decir, en la dimensión racional del alma se comprende también la dimensión sensible en la dimensión vegetativa. Pero finalmente nos dice algo, que era donde yo quería llegar, que nos dice Aristóteles, es que el alma en su facultad más alta, que es la facultad racional, nos muestra un tipo de ser que no es un estado, nos dice, sino es un ergón, un movimiento. Y nos dice que ese movimiento, ese ergón, ergón quiere decir obra. Pues esa obra, ese obrar de la parte racional del alma, nos dice Aristóteles que es una entelegeia.
es decir, una perfección. Tienen una perfección en sí misma. En telosejón, en griego, quiere decir tener una perfección, ejón, tener un telos, un fin, una perfección en sí misma. Cuidado, de repente Aristóteles nos está diciendo que la sustancia humana, lo más perfecto no es un estado, sino es un movimiento, un ergón que él dice que tiene una perfección, en sí misma tiene una perfección. Parece aquí la filosofía aristotélica de repente contradecirse, porque hemos visto que el gran esfuerzo que empieza con Parménides de conceptuar la physis desde el movimiento hasta la entidad es precisamente suprimir el movimiento, olvidándonos del movimiento. Y Aristóteles lo intenta recuperar, y sin embargo se da cuenta que para definir la sustancia lo único que puede hacer es recurrir a la forma. No os he hablado todavía del concepto de potencia y acto en Aristóteles, y eso habría que hacerlo para comprender a fondo por qué Aristóteles nos dice que lo más perfecto dentro de la forma humana es un movimiento. A ese movimiento lo llamará energía, y es un movimiento intrínseco, y sobre todo se nos manifiesta en la actividad racional del alma, no en la actividad sensible, que sin embargo nos lo manifiesta, pero no de la forma más perfecta. Hay un movimiento absolutamente perfecto dentro del alma humana que es la energía. Pues este mismo movimiento, que es acto que reobra sobre sí mismo, una acción que reobra sobre sí misma, Aristóteles entenderá que es la entelegeia, la perfección que tiene el alma en sí misma, y por ello la atribuirá directamente a Dios. Dirá que Dios es energía, es un movimiento intrínseco que no le hace falta absolutamente más que su propio movimiento. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Para la próxima clase intentaremos entender en qué consiste ese movimiento, qué referencia tiene con la física aristotélica, cómo lo podemos llamar naturaleza, y por otra parte yo creo que en ese movimiento que llamamos energía lo que se comprende es finalmente que la vida humana como movimiento libre y absolutamente de la interpretación intrínseca, de la reabsorción constante de la circunstancia, se vislumbra también en Aristóteles cuando nos explica en qué consiste el alma, en su concepto de forma, que llegará a ser precisamente el movimiento. Bueno, ya está. Sí.